Bibliología, lección número 5, audio número 3. Estamos cerrando el tema de que estamos hablando y, y enseñando sobre la inspiración verbal. Y entonces estábamos en el versículo de Gálatas 3:16 y que la importancia está y en donde nos apoyamos para creer en una inspiración verbal es la defensa que hace Pablo, de que si Dios prometió a la descendencia de Abraham, pero le dijo a tu simiente, o sea, está hablando de manera puntual y no a tus simientes, hablando de todos sus hijos, de todas sus descendencias. Entonces, esto lo que nos enseña es que Dios tuvo cuidado aún de escoger el singular sobre el plural. Entonces, por eso creemos en una inspiración verbal de la escritura. Algo importante para, perdón, algo importante para tener claro es que a pesar de que estamos diciendo, o tal vez esa no es la manera más exacta de decirlo, o sea, diciendo que creemos en una inspiración verbal, eso no significa que la personalidad, las características y las individualidades de cada uno de los autores bíblicos se ve anulada. Como tampoco significa que el hecho de que estamos sosteniendo que la inspiración es verbal, eso sea sinónimo de una de las teorías que mencionamos anteriormente, y es que una inspiración verbal venga a ser igual o similar a la teoría de la inspiración del dictado. No. La inspiración verbal no anula la importante autoría humana de los escritores de la Biblia. Simplemente afirma que las palabras escritas en ella son la palabra de Dios. Significa que podemos confiar en esta forma verbal como el vehículo suficiente y fiable, de la revelación divina. Es que eso es lo importante. Ya habíamos hablado sobre lo que es la revelación y volvamos a tomar el mismo ejemplo. Dios se le revela a un personaje. Vamos a tomar el ejemplo. Dios se le revela a Noé. Le dice que va a destruir el mundo en 120 días y que debe hacer un arca. Pero Dios inspiró a Moisés para que esa revelación llegara hasta nosotros. Y entonces por eso decimos que podemos confiar en esta forma verbal como el vehículo suficiente y fiable de la revelación divina. La inspiración verbal es el reconocimiento de que la Biblia, como un depósito de lenguaje, es la palabra de Dios. Bien, pasamos con el segundo. Plenaria. Significa completa, es decir, toda, no parte ni secciones. Según de Timoteo 3:16 dice, toda la escritura es inspirada por Dios. Pablo asegura que la totalidad de la escritura, como una unidad, tiene origen y autoría divina. Es el producto de la inspiración divina. Esta característica es fundamental para refutar las ideas tanto liberales como de la neoortodoxia y de todos aquellos que cuestionan la autenticidad y la autoridad de las escrituras. Porque todos estos o estos de la línea de teólogos liberales o neoortodoxos son aquellos que creen
que todos los milagros que encontramos en la Escritura, todo lo sobrenatural que tenemos en la Escritura, debe de ser catalogado como leyenda, fábula o mito, porque aún cuestionan la veracidad de datos históricos y geográficos, y que lo único que puede venir a ser verdadero es la idea, el concepto del mensaje bíblico, y solo aquello que sea corroborado por la arqueología. Nosotros no creemos en eso. Creemos que la Escritura es inspirada por Dios en su totalidad, perdón. Por eso podemos decirlo de la siguiente manera. Es trascendental tener en claro que la inspiración es una cualidad que posee la Sagrada Escritura. La inspiración es un hecho que no admite grados. Esto es importante. Existen niveles de revelación que se pueden detectar, pero no hay niveles de inspiración, lo cual es cierto en toda la Escritura. Hablar de grados de inspiración es confundir el significado artístico secular con el bíblico teológico. ¿Sí? Nosotros podemos comprar un libro, o sea, una novela, un ensayo, un cuento, y puede ser que de un autor secular, y puede ser que a nuestro gusto fulano tenga, o sea, escriba de una forma más fabulosa, hermosa, agradable, entretenida, dinámica que sutano. Y entonces nos parece que fulano se inspira mejor que sutano en, en sus obras artísticas, en sus obras de literatura. Pero no es así con la escritura, porque sería entrar a confundir el concepto que nos preocupamos dejar bien en claro en los primeros audios cuando hablamos de la etimología de la inspiración. En el sentido más secular, inspiración es aspirar, es tomar aire hacia adentro, ¿no? Decíamos etimológicamente. Y sobre eso, el autor humano y secular genera una obra, ya sea una historia, un cuento, una pintura, una escultura. Pero en la inspiración divina es Dios el que sopla, es una acción contraria. Dios sopla. Y algo que me gustaría poder ampliar un poco, que tal vez lo pasamos por alto, o lo pasamos muy por encima, pero que dijimos, existen niveles de revelación, pero no hay niveles de inspiración. Y tal vez esa frase nos puede asustar a algunos, ¿verdad? Decir, ¿cómo que hay niveles de revelación? Sí, claro que sí. O sea, nosotros no podemos llegar a decir que la revelación que tuvo Noé o que tuvo Adán con respecto a Dios es la misma que tuvo Moisés. De hecho, se dice que Moisés es el profeta de los profetas en el sentido que es con el que Dios, o sea, Noé habló cara a cara con Dios. Moisés, perdón. Moisés habló cara a cara con Dios. No así ninguno de los otros profetas. Entonces significa que Moisés tuvo el honor, el privilegio de tener una revelación de Dios totalmente diferente a todos los demás. El hecho de que hayan grados de revelación no significa que la revelación
o sea, deja de ser auténtica. Pero la inspiración es la misma en todos, porque es de aquello que Dios reveló, Dios inspira a un autor, a un ser humano, para que eso lo haga perdurar por siempre y llegue hasta nuestros días, ¿no? Seguimos en el siguiente audio.